Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, especialmente en este viernes 3 de junio de 2022. Las condiciones atmosféricas siguen predominando e influenciando lluvias sobre nuestro territorio. Hemos amanecido en gran parte del territorio nacional y sobre todo también en la ciudad capital con mucha lluvia. Tenga usted a bien tomar en consideración el llamamiento que hacen las autoridades para las precauciones pertinentes. Sobre todo la influencia que vamos a tener este fin de semana será mayoritaria en toda la zona costera de nuestro territorio. Guatemala también, que es parte de la región sur casi de México, que está siendo también impactada por este fenómeno, que están sin duda alguna dejándonos mucha lluvia a su paso. Así es que ahí puede apreciar, y le agradezco muchísimo al equipo de producción, estas imágenes satelitales en tiempo real que nos colocan precisamente para estar bien definidos cómo están predominando en nuestra zona las lluvias. Esta mañana, pues desde luego todos hemos amanecido con bastante agua sobre el pavimento, y esto sin duda alguna representa un peligro a la hora de conducirse. Así es que desde ya, usted también, gracias por acompañarnos. Saludo muy cordialmente a nuestros panelistas de esta mañana. Marvin Aguilar, gracias por estar con nosotros, Marvin. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Gracias. Buenos días a los contertulios también. Sí, gracias por acompañarme. Don Adán Mejía también nos acompaña esta mañana, deseando y esperando que mejore su querida madre. ¿Cómo vamos con el tema de la sangre? Que no es, cuénteme. Pues, en primer lugar, agradecerles a una persona de Jayaque que vio el anuncio que ustedes dieran y la solidaridad hacia el caso de mi mamá, que gracias a Dios tiene de esa sangre escasa, es negativa, ¿verdad? Es B negativo, y todavía estamos necesitando, porque estamos esperando que, por cierto, el día de hoy nos informen qué día la van a operar, ¿verdad? Y vamos a necesitar también 2 donantes más para que nos puedan dar. ¿La sangre es? B negativa, y es compatible la O negativa. Y hago también el llamado a que podamos ser solidarios, poder tener esa cultura de donación de sangre. Los negativos es bien escaso, tanto el Banco de Sangre de la Cruz Roja como el Seguro Social se ven en escasez, y hacemos el llamado a que se puedan unir todos los que tienen este tipo de sangre para que, Dios no lo permita, estén en una emergencia, haya esa conexión y no tener esta dificultad. Pero una vez más, agradezco al Grupo Megavisión por ese apoyo. Cómo no, para eso estamos. También Tania Pastor, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Saludos a Marvin. Qué en bueno palco, que está acá. allá no, allá, sí, Ana Palco y Juan, aquí toda la audiencia, por supuesto. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Así es, Juan Maldonado también, catedrático, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, buenos días, saludos a los compañeros, saludos a los televidentes y a quienes nos siguen en la red, y siempre he llamado pues a tener cuidado por las precauciones automovilísticas, sobre todo en este tiempo de bastante clima, y la complicado. Vulnerabilidad también de las zonas que se dan. En las zonas donde hay riesgos, es importante que la familia vea esa situación, porque de acuerdo al informe de las autoridades vamos a tener lluvias durante las próximas horas. Bueno, sin duda alguna, el ejercicio de debate que vamos a tener esta mañana, y en la que siempre exhortamos a nuestro público que participe para que pueda ayudarnos con contenidos, con preguntas, está relacionado precisamente al discurso presidencial emitido por el presidente de la República en el marco de su tercer año de gobierno, cuyo énfasis ya lo hemos analizado, pues fue precisamente bajo la línea de ese ataque frontal que tiene contra la delincuencia, aspectos que tienen que ver con la soberanía y otros aspectos que sin duda alguna rodearon la ceremonia que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa. Decía el presidente, estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas, ¿verdad? Ese fue el énfasis con el cual cierra precisamente el enfoque de su discurso. Bueno, yo creo que sí estamos a punto de ganar esa guerra contra las pandillas, pero las pandillas que estaban o que continúan estando algunas en el territorio nacional y que se han considerado dueñas de que ahora ha pasado la población a empoderarse
del territorio que le corresponde, ya pueden ir a los parques. Antes habían parques, pero no había acceso. Antes tenían canchas, pero no podían jugar. Ahora, poco a poco, se va a empezar a ver que sí se puede recuperar el territorio que ya le pertenece a la gente se está empoderando. Sin embargo, el flagelo de las pandillas no termina con meterlos a la cárcel. Ya lo hablábamos anteriormente, que hay una parte de inversión social en políticas, hay políticas públicas integrales que tienen que ejecutarse para prevenir que el flagelo se replique con el tiempo, porque si no es cuestión de tiempo que se replique. Y también, ¿qué se va a hacer con toda esta población carcelaria que se ha duplicado en estos 3 meses en cuanto a la resocialización? Si de algunos todavía se puede hacer, ¿qué es lo que se va a hacer con ellos? Es decir, acabamos la guerra, es decir, sí se está ganando y sí parece que se va a ganar en el territorio. Sin embargo, hace falta todavía la parte más difícil, creería yo. Esto es una victoria tremenda, yo creo que es innegable, creo que se ha percibido y se percibe que el beneficio, aunque es para la base que veíamos en la pirámide de la encuesta de la UFG, sin embargo todos podemos percibirlo y creo que es innegable ese aspecto. Por lo menos en cuanto a ese punto del discurso, hay puntos que muchos cuestionan que no se tocaron. Sin embargo, yo creo que el presidente desde el día 1, cuando fue juramentado, él se dirigió a la gente. De hecho, parece que habla para esa población que es la base de esa pirámide, porque para ellos está gobernando principalmente, porque son los que siempre han sido olvidados y no habían sido considerados hasta ahora, y la gente lo refleja en las encuestas. No entienden de democracia o no entienden de figuras, porque no le pueden pegar una mordida a la Constitución si tienen hambre o si tienen miedo de un terrorista, pero entienden que este presidente es el primero que los ha visibilizado. Y esa es una parte importante, por lo menos para sentar las bases, cómo deben ser los gobiernos en lo sucesivo. Ver a los que no tienen voz, o como ya sabemos, decíamos, señor Romero. Entonces, ese es un aspecto importante que se ha ganado. Ser la voz de los que no tienen la voz. Correcto, la voz de los sin voz. Y hacer la vida un poco más fácil para ellos, porque realmente son los que no han tenido oportunidades. Pero el camino es largo y la destrucción que ha sufrido El Salvador no se ha formado en 3 años, ni en 5, ni en 10. Esto no, la gente ha entendido también que las respuestas y soluciones no van a darse en estos 3 años, ni tampoco en 5, quizás completamente tampoco en 10, pero ciertamente tiene que percibirse que se está cambiando para mejorar. Ok, un énfasis al cual quiero también hacer para colocarlo en el debate que vamos a tener a lo largo de esta hora y media es que su discurso, su llegada al tercer año de gobierno se da en el contexto de una evaluación bastante importante como presidente a su gestión. La Universidad Francisco Gavidia, por ejemplo, evalúa su gestión con 8.3. Me gustaría, producción, que me colocaran por ahí los datos. Estamos hablando del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia, 8.3. Tenemos a la Prensa Gráfica, que le dio 8.6, y el día de ayer que publicó la Universidad Centroamericana UCA, 8.1, ¿verdad? En su evaluación, bastante coherente, bastante estandarizado, precisamente con una gran popularidad y sobre todo también con una buena imagen a su tercer año de gobierno. Vamos a ver, el resto. Hay una cosa que me gustaría comenzar diciendo, y es esto. Por ejemplo, no es obligación que el presidente de la República vaya el 1 de junio a dar un discurso a la Asamblea Legislativa. Un informe. Es un informe. O sea, no es obligación. Esa es una tradición de la política salvadoreña que en un momento se interrumpió por la pandemia, recuerdan que no se hizo, y que hoy el presidente la ha vuelto a retomar. En ese sentido, el presidente, como no está obligado a ir a la Asamblea Legislativa a dar ese informe, puede decir lo que él quiera ahí en ese discurso. O sea, es decir, no está obligado a tocar el tema de economía, el tema social, el tema de seguridad. No hay una lista de temas que él tenga que decir, voy a hablar de todo esto, y que si no habla de todo eso, pues falló en su discurso. Esto es necesario explicarlo, porque la oposición dice, no habló de esto, no habló de esto, no habló de esto, que es cierto, pero él no estaba obligado a hablar de eso. Esos temas que la oposición está exigiendo que se hablen, están obligados a hablarlo los ministros cuando vayan a dar su informe a la Asamblea Legislativa. De acuerdo. Que entiendo que lo pueden dar o en el Pleno o lo pueden dar en las comisiones respectivas. Ahí tienen que interpelar, preguntar
Y los periodistas incluso ahí tienen que ver esos informes y sacar sus conclusiones y las notas periodísticas. Pero el fondo de tu comentario es que la oposición habla de que hubieron omisiones en el discurso. Y es cierto, pero es que el presidente podía decir lo que él quería en ese discurso, pues. Ese es el punto. Él no estaba obligado a ese acto, pues porque la Constitución no lo establece. Es una tradición política. De los salvadoreños que quieren hacer una especie de homologar ese Estado de la Nación, por ejemplo, que hace el Senado de los Estados Unidos, donde llega una cosa así, ¿no? Es prácticamente eso, es más folclore político que una obligación del presidente. Por lo tanto, lo que ha dicho está bien, porque él quiso hablar de ese tema específicamente, mencionar algunos. El 80% del discurso de los 30 minutos que habló fue de seguridad y de su logro, que es, según las encuestas que tú también has mencionado, lo más importante que la gente destaca del presidente de la República. Entonces es lógico que utilizar esa plataforma, vea, que es la Asamblea Legislativa, para sacar músculo de lo que él ha hecho bien y que la gente lo está ponderando bien. Ese es, o sea, por ahí tendría que irse. Sin embargo, para mí las 3 encuestas son interesantes, las he leído las 3, pero la de ayer, creería yo, fíjate que debería de leerla la oposición también, porque en entre líneas la encuesta de la UCA manda un mensaje bien importante y poderoso a una oposición que tenemos que no termina de despegar. Deberían de leerla, vea, tienen esa tarea para darse cuenta de lo equivocados que están y por qué el gobierno de alguna manera sigue manteniendo esos altos índices de popularidad. ¿Ve? Entonces, a lo largo del programa, por ejemplo, ¿vea?, podemos ir detallando ese detalle. El tema de seguridad es el que más destaca, por supuesto, y el tema económico es el talón de Aquiles del gobierno. Entonces son como, digamos, las cosas que hay, pero llama la atención. Habrá otros talones de Aquiles, las alcaldías, por ejemplo. La nota de las alcaldías es bastante, bueno, no se aplazan, por decirlo así, ¿va? No llegan al 6. Continúan entonces aplazados. Exacto, continúan aplazados. Entonces, y en el caso de la Asamblea Legislativa, que sí saca una buena nota, raro, ¿verdad?, porque casi nunca la había sacado, es porque hay una percepción de que la Asamblea está haciendo el trabajo para el cual fue electa, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál fue la visión que la gente tuvo para elegir esta Asamblea Legislativa? De que apoyaran al presidente. Entonces la gente tiene la percepción que la Asamblea está apoyando al presidente, y de ahí la calificación. Vamos a ver. Yo quiero aportar algo. Vamos a entrar al debate, Marvin, porque aquí a lo mejor hay Marvin puntos lo mencionó muy bien, y es qué es lo que ordena la Constitución al presidente. Y él lo decía muy bien, no hay una orden constitucional que diga que el presidente tiene que presentarse cada año. ¿Primero de junio? No, sí la hay. Lo que sucede es que el informe es a través de los ministros. Exacto. Dentro de los 2 meses pero no es directa a que él Correcto. físicamente tenga que ir. Y yo Ajá. quiero leer textualmente, tengo acá un resumen de lo que es el artículo, permítanme para leerlo bien, 163, dice este artículo, y el que es obligación de la presidencia, ¿verdad?, tanto de emitir los decretos, los acuerdos, las órdenes del presidente de la República deberán ser autorizados y comunicados por los ministros en sus respectivos ramos. Este es el artículo 163. El 164 habla que todos esos acuerdos y órdenes y resoluciones de los funcionarios del órgano ejecutivo serán extendidos bajo las facultades de esta Constitución. Ahora dice el artículo 167, corresponde al Consejo de Ministros elaborar el Plan General de Gobierno. Y aquí yo quiero hacer una pregunta, porque evaluamos al presidente bajo un plan. Y yo creo que allí sí me suma lo que dice Marvin, que la oposición no debe de caer en ese juego político, sino que deberíamos de evaluarlo bajo el plan de gobierno que ha establecido. Ahora yo tengo una interrogante. No lo que llegó a decir. Quizás ese no es el dijo deber ser, pero en realidad discurso. los presidentes son evaluados por sus resultados. No, claro, yo voy al derecho correcto. constitucional. Ahora, ¿cuál es ese plan? ¿Quién ha tenido acceso a ese plan de este quinquenio? ¿En qué se habló de un plan Cuscatlán? Es el que se está siguiendo, porque si hemos de evaluarlo debería ser a lo que él ha planteado de sus 5 años de gobierno. Ahora, volviendo al tema de la Constitución, el artículo 167 ordena también que son los ministros que tienen que presentar el informe, y aquí va el tema de la transparencia, que ha sido una de las debilidades de este actual gobierno,
que no ha dado transparencia, no solamente de fondos, sino que también de sus actividades en los ministerios. Ahora, ¿qué dice la Constitución? Que si los ministros, pasado después del año, le da 2 meses para que puedan presentar ese informe, como tú bien lo decías, ya sea presencial o por escrito, si no lo hacen, la Constitución ordena que tienen que ser destituidos. Eso es lo que dice la Constitución. No lo estoy diciendo yo. Por no presentar un informe de labores de transparencia. Lo que sucede es que dentro de las atribuciones del presidente sí se encuentra en el ordinal sexto presentar por conducto de los ministros a la asamblea dentro de los 2 meses siguientes a la terminación de cada año el informe de labores. El ministro de Hacienda presentará además dentro de los 3 meses. Si dentro de estos términos no se cumpliere con estas obligaciones, quedará por el mismo hecho depuesto el ministro que no lo verifique, lo cual será notificado al presidente, es decir, es por ministro, no por el conjunto del Consejo, para que nombre el sustituto. Este presentará dentro de los 30 días el informe correspondiente. Ahora, si vemos eso, por ser muy literal al texto constitucional, tanto este gobierno como las anteriores fallaron en esto. Y el desconocimiento constitucional nos hace que nuestros gobernantes abusen de la... Yo no sé si fallaron, porque los informes entiendo que siempre los han presentado. Una situación es el informe y otra es el discurso. No, hay que ver en qué tiempo los presentaron también. Porque la Constitución limita un tiempo. Sí, siempre se ha hecho 2 meses, no han pasado de los informes. El año pasado, entiendo yo, más que el ministro llegara a dar el discurso al Pleno, que era como se hacía antes, ¿verdad? Se dio los informes en las comisiones respectivas, porque hay tantas comisiones como tantos ministerios hay. Y el primer año, Marvin, ¿qué fue lo que pasó cuando los ministros estaban? Había Yo recuerdo, pandemia. sí, pero hubo una presentación de informes en la que estaban todos los diputados en el celular, otros estaban charlando, de pie, lo hicieron en el Pleno. Entonces, al final es un discurso y es selectivo, se ha retomado, como tú dices, la costumbre. Sin embargo, la obligación de presentar los informes es conducta vía ministros y es dentro de los 2 meses siguientes. Y el año pasado se hizo, entiendo yo, en las comisiones. Por lo tanto, fue rápido. Perdón, me hemos dejado... Es que sí, no, pero ya veo que le ha parecido hacer. Tiene que sacar debate, pero bueno, incorporado ya en el debate. Tiene que sacar Hay un punto que quizás es de destacar. ¿Se esperaba algo nuevo del discurso del presidente o por lo menos que dijera algo diferente? No. Es decir, se apegó muy a su estilo, de cómo lo ha venido haciendo durante toda su etapa de gestión de gobierno. En el sentido de que, más que brindar un informe que ya está claro de que no es obligatorio que lo dé, fue a dar un discurso coyuntural. Ese es el punto, es un discurso coyuntural, en el sentido de lo que se vive en este momento. Y que no viene a hacer un resumen de las cosas bonitas. ¿Qué pasaba por lo menos en años anteriores o por lo menos en gestiones anteriores cuando se iba a dar un resumen del informe de lo que se ha hecho? Casi siempre terminaban diciendo que no, eran mentiras, que eran discursos falsos. Que se hablaba de un país que no era El Salvador, ¿verdad? O sea. Claro, entonces hoy se toca un elemento coyuntural real del que está y pues ahí es donde la población puede dictaminar si lo que está diciendo el presidente es cierto o no, con base a esas acciones de la realidad que se está dando. Ahora el punto es que también a nivel de la Asamblea o a nivel de estas gestiones debería cambiarse este proceso de informe, en el sentido de que en realidad la población quiere escuchar 1 o 2 horas a un ministro estar diciendo algo. No, a los diputados les va a interesar escuchar o van a calificar, van a aceptar todo lo que se ha dicho. No, entonces el punto es valorar de qué otra manera se puede hacer este tipo de presentación de informes y que estén más al lado de la información pública, más que irlo a decir a los diputados, aún hasta en las comisiones, que esté dentro de los portales de transparencia y de gestión pública. Fíjese, abogado, que a mí por eso me parece que la mecánica de dar los informes en la comisión es quizás lo más adecuado, porque se supone que si hay diputados de todas las fracciones, ¿quién lo pueden emplazar? En las comisiones, primero. Segundo, se supone que si un diputado está en una comisión es porque le interesa el tema, porque conoce el tema o se ha empapado del tema, pues. Entonces ahí puede él saber si el ministro está mintiendo, qué es lo que hace falta, entrar en detalle, y entendería yo que hay una vitrina donde están después los periodistas escuchando ese informe de labores y ellos pueden tomar nota de las omisiones del ministro, de lo que no dijo, ¿verdad? Y después hacer una nota que el ministro le faltó decir esto o decir lo otro. Es decir, creo yo que porque tiene razón, o sea, estar oyendo el desfile de ministros hablando de un montón de cosas en el Pleno,
pues verdad, o se duermen Hay algo o se que ponen a mencionaste, chatear, ¿verdad? Sí, claro. algo que mencionaste, Marvin, al inicio sobre la reacción o el comportamiento de la oposición en relación a estas últimas encuestas. Parece ser que deberían de cambiar de comportamiento, pero escuchando las primeras reacciones sobre las encuestas, especialmente la del UDOP, de la UCA, en cuanto a voceros de la oposición, pareciera que lo que intentan es intensificar más esa oposición absoluta y radical que los tienen donde están actualmente, y que incluso, y yo siempre he dicho, Roberto Valencia es uno de los que me parece de los mejores periodistas en El Salvador, él decía, ha sido esta misma oposición la que ha catapultado grandemente al presidente en la posición en donde está. Es correcto. Aparte de que las personas en la base son las que lo aprueban y son la mayoría, eso es claro. Entonces, la oposición, si sigue con estos voceros que han tenido en alguna medida participación en el pasado en la implementación de políticas públicas que nos trajeron al desastre, creo que continúan dirigiéndose al desastre que reflejan las encuestas. Y si no lo quieren entender, los vamos a continuar escuchando, replicando la misma retórica, el mismo discurso en todos los medios, en una oposición absoluta y contundente y hasta ridícula en todas las políticas que implementa el Ejecutivo. Yo quiero dar una opinión con respecto al uso que se le está dando a las encuestas. Yo creo en las encuestas. Tienen una razón de ser, tienen sus elementos técnicos, y sé que las casas encuestadoras internacionales y nacionales, porque acá tenemos internacionales y nacionales, son muy serias, son formales, pero yo veo que hay en política muy propia, política partidaria, un interés de manipular las encuestas más allá de un informe que se da, digamos, en el comercio y en la misma política, en campañas o precampañas políticas para ver el rumbo. Una encuesta sirve para ver el rumbo que debe tomar la campaña política. Entonces se ha montado todos los gobiernos, el actual y los anteriores, en las encuestas para dar una imagen del presidente. Entonces debemos de entender que el propósito de la encuesta no es tanto evaluar la función del gobernante, sino la imagen y la popularidad, y eso hay que tener una muy clara evidencia y ser bien objetivo, porque una cosa es ser popular y otra cosa es ser efectivo o real, eficaz en la labor del gobernante. Claro, yo creo que ahí hay que ver esa diferencia. Pero ¿ha sido efectivo a criterio suyo o es popularidad basada en Para mí es populismo. Sí, no, a ver, ¿estás de acuerdo para en el resto para de mí ustedes? las encuestas reflejan la imagen con base a las acciones que se están Correcto. generando. Entonces, Es contrario decir, a lo que él está en ese opinando. sentido, Es que yo quiero anotar algo. Dejo Sí. terminar acá Sí. él con su punto de vista. Sí, Sí. en el sentido de que si la población no percibe ciertas acciones, aunque sean específicas, la imagen también del presidente cambiaría. O sea, una cosa es que pueda aparentar estar haciendo algo y la otra es que realmente se refleje. Y yo creo que ahí es donde está el gran valor de la buena nota del La presidente que ha ponderación, mantenido, claro. a eso, Ahora, que ha A tenido diferencia, acciones muy perdón, específicas. solo que Sí. le responda porque él lee de la tesis de que es popularidad, es populismo, algo Sí, así creo que ocupó. sí. Y tú dices que no, es una realidad plasmada. Claro, ¿Vea? en las acciones concretas tres que cosas recibe la percibida población. por la base. Contra Ahora punto. quiero- Ok. Tres conceptos. Ok. Pero es que tenés que ordenar, son tres conceptos. Es que yo quiero decirlo así. Popularidad, populismo y popular son tres cosas distintas. Exacto. Ahora, lo que yo quiero apuntar es lo siguiente, y vuelvo a aclarar, yo creo en las encuestas, creo que tienen una razón de ser y tienen un objetivo, y debemos de ver también, y esto aquí llamo a todas las casas encuestadoras, que no solamente nos den las muestras técnicas con las que realizaron la encuesta, sino que también el propósito, si fue una encuesta que la pagó, quién, si fue pagada por el gobierno, si fue pagada por un instituto político o fue iniciativa propia que la hacen las ¿Y el mismas gobierno casas cómo le puede encuestadoras? pagar a la UCA si son No, O a la por eso, UFG. por O a eso la digo yo. UFG o a No, por ¿quién es eso. la otra? No, es que O a la- Las internacionales, no sé. sí, lo que sucede no estoy es que lo que señalando estamos viendo, específicamente a cada una, sino pidiendo a todas que deberían de informar cuál fue el propósito pero hay una de la ficha encuesta. creo que técnica eso la se que puede, está en sí, eso se principio. puede incluso solicitar Ahora- hasta la base de datos. Sí, ahora a lo que quiero llegar también, y es la naturaleza, porque una encuesta se hace las muestras en base a la cantidad poblacional. Por ejemplo, en redes sociales muchas permiten hacer encuestas, ¿verdad? Entonces, y alguna pero esa gente no que... va. Pero yo creo que las metodologías de estas Sí, casas es encuestadoras delicado. no está en duda. No, es que lo que yo no estoy poniendo en duda, Y los sino que hay que muestreos. ver también, es una expresión, tiene una validez,
pero también se puede ser manipulable, porque en el país una encuesta puede tener validez si las muestras se llegan a consultar a 1.500 a 2.500 personas y le da validez por la cantidad poblacional. Voy a hacer una pregunta con ese punto. ¿Usted Sí. cree que puede la UCA manipular, la intención de manipular la imagen del presidente? Yo quiero que le decir da algo sobre lo que 1.18? dice Adán en cuanto a la prensa gráfica manipulación. también, o en el caso de la CIO, los puede llegar a manipular. Yo creo que es algo que no cabe ahorita en el porque si vamos a 2.500 personas, correspondería a que pueden entrevistar de 8 a 10 personas por municipio de los 262 municipios. Ahora, ¿cómo entrevistador yo puedo seleccionar el lugar donde hago? Es un muestreo, Adán. Ajá, un Sí, muestreo, es un muestreo. Es una muestra. Pero yo puedo, como Entonces, entrevistador, yo va. puedo seleccionar Entonces, a qué personas hay voy a entrevistar. Eso se parece mucho a otro relato que me decían en otra plataforma esta semana. ¿Te han entrevistado a vos, man? ¿Me han entrevistado a mí? Entonces, solo porque no nos han entrevistado a nosotros 5, No pierde validez. no quiere No decir pierde que validez. más o menos Pero- lo que tú estás diciendo. No, pero si yo enfoco la única, a un entonces, Pero es que sector no bajo esa podemos donde es dar la afín al muestra Bajo presidente, esa lógica, la única encuesta que valdría es que nos encuesten a los todos. 6 millones de salvadoreños. Ajá. no. No, yo Hagamos creo una que hagamos para una eso, encuesta aquí yo en creo los que eso 6, se lo hombre, dejamos vaya. a los expertos porque en realidad tienen una metodología, un tienen, muestreo. Tú coincides, correcto, el muestreo. puede ser Lo que no me manipulable. parece, lo que no me parece es que se espere que las encuestas que salen positivas y altas no sean utilizadas por los políticos. Yo creo Claro, que eso claro. es como construir un hospital y no hacer publicidad de que se construyó el Sí, hospital. Es decir, a lo bueno se le va a replicar y los políticos lo van Las encuestas, obvio que lo van sí, a hacer. estas encuestas de opinión que se hacen para la evaluación, ya sea del presidente o de la asamblea o de las alcaldías, etcétera, son un reflejo del momento. O sea, Correcto. eso es claro. Correcto. Del momento. También son coyunturales. Por eso dicen el alcance, Es la correcto. fecha. Y que el punto, más que eso, está en valorar qué tanta consistencia están teniendo los resultados. Exacto. Por ejemplo, con base a todos estos meses, ¿verdad? Fíjense bien, vamos a ver. Tema de seguridad. La gente evalúa perfectamente bien. Sí. Desde el primer año. Exactamente. No, sí, claro. el primer logro. Pero sí. hoy Sí, ha es sido la el nota más preciso. alta en los Porque es lo que tercer está año. viviendo ahorita. En el primer año fue la pandemia porque Exacto. estábamos Sí, claro, en fue pandemia. salud. Correcto. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender de esto? Si la seguridad es el tema más digamos, importante para el gobierno porque lo vuelve popular, ese mismo tema también a la gente le preocupa las capturas arbitrarias de gente inocente. Vea el problema de la delación que hay, que llaman y que puede hacer que sea mentira, que están acusando a alguien por rencillas personales o por problemas. Eso preocupa a la gente. Entonces, la oposición debería de enfocarse en ese tema de la libertad de los inocentes, ¿verdad? De que haya más transparencia. Por ejemplo, hemos hablado que con otros expertos en el tema de seguridad, que debería haber un comité en la policía que seleccione quién sí, quién no y quién no es inocente, porque en el campo, en el territorio, es bien difícil para el policía y para el soldado determinar, Definir quién sí, quién no. Solo con verlo. vea, Sí, determinar solo eso. con verlo o aparentemente lo que se Pero tiene. cuando ya te llevan, ustedes que son abogados, cuando te llevan a la policía, ahí un comité determinará el que sí y el que no para evitar que un inocente, por ejemplo, se vaya 6 meses a la cárcel sin que tenga que ver, que están pasando esos casos, que en las encuestas que ustedes están ponderando, La percepción de la población es que son más sí. de los que las autoridades reconocen. Exacto, Pero también hay una exacto. publicidad bastante fuerte Exacto. de organismos de defensa de Va, derechos por humanos eso mismo, internacionales exacto, va, que están con Tania, esa retórica por y que eso puede haber mismo hay que influido. investigarlo para que los casos Y no sean... quiere decir que no sea cierto. Entonces, para mí el debate no es si el estado de excepción continúa o no y que si hay democracia. O sea, no, el debate es, la gente está de acuerdo con el estado de excepción, quiere que se persiga a los delincuentes, es correcto que se haga, el gobierno está defendiendo al Estado con esa acción. El problema no es ese. El No quiere problema, inocentes en la cárcel. Exacto. Entonces, pero la oposición ataca al estado de excepción. Claro. O sea, Sí, ves sí, cómo no. están. Por eso yo decía al principio, Ahora, yo esta quiero abonar encuesta algo. de la UCA es para la oposición también, quiero para darte que una respuesta, aprendan, Mario, para que sobre aprendan Ok, a leer. se le da cuando regresemos. Sí, ok. Voy a la pausa, 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a una pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, el tema central fue destacar
los resultados y el ataque frontal que ha tenido contra la delincuencia, ¿verdad? Ese Sí. es el punto medular que hubo. Nos habíamos quedado sí, con nos Adán. habíamos quedado con darle la Gracias. palabra también a Adán, que le iba a dar la respuesta Sí. a Marvin, que lo iba a corregir. No era de corregir. No era corregirlo, No, es lo lo iba a si- enderezar. No, era dar mi opinión con respecto a lo siguiente que él decía. Soy incorregible. Ah, Hay que verlo. son Hay que rebeldes, verlo. es rebelde entonces. La vida da buenas lecciones y yo sé que él sabe de eso. Lo que iba a decir es con respecto a lo que tú mencionabas, que las arbitrariedades, las injusticias que se han cometido con varios ciudadanos, que se quiere minimizar pues, diciendo que es un 1%, son seres humanos. Los fallecidos inocentes en este régimen de excepción tampoco debe de quedar en el olvido. Y tú decías que la oposición debe de tomar esa línea y sacarlo a luz. Pero hay que ver también una realidad. Hemos visto desde que se comenzó en el primer régimen de excepción que las redes sociales han tenido un impacto bueno con algunos ciudadanos que fueron injustamente apresados y fueron liberados. Y si vamos al examen, vamos a ver que tienen una conexión muy directa, ya sea con el gobierno o con algún funcionario del gobierno, y después se ha demostrado que porque te conocía no sé quién lo liberaron. Entonces eso ya no es justicia, porque tenemos a otro, y a esto hay que también sumarle que hay una frase que atemoriza, y lo digo porque conozco mucha gente que está en eso, y que le dicen, miren, tengan cuidado, los medios prácticamente están vedados a tocar esto porque la apología de delito puede ser interpretada y usted puede ir preso o pueden haber sanciones. Entonces yo creo que eso es más que un concepto que una realidad, un temor que tiene fundamento en base a rumores, porque ya hay personas que han sido liberadas y no se les ha señalado que por haber hecho una campaña en redes sociales fueron acusados de apologetas en defensa de las pandillas. Hay un Entonces, protocolo. esa es una realidad. Hay un que protocolo que soldados y policías siguen en la calle. La seguridad de ellos, la seguridad del lugar, la seguridad del que van a abordar y el abordaje de la persona. Sí. Es bien difícil para el soldado y el policía estar determinando ahí si la persona es inocente o no es inocente, si parece, si lo es, si camina, si habla. Entonces, por eso se lo llevan, por lo que ellos consideran en ese protocolo. Allá una vez en la policía, debería de haber una especie de comité con expertos, gente que, Ya lo que ya va, mencionabas. gente que ya va, digamos, a separar. Entonces el punto medular Porque aquí es sí, que no, es injusto. que no hay Sí, sí. denuncia de esto porque hay temor, porque se puede ser y ojo, señalado de apologética, ojo, de ojo. defensa No, de pero la sí hay pandilla. bastante Entiendo que hay denuncia bastante mediática. denuncia. Sí, Creo que el 1, 2, en la 3, encuesta sí. de la Francisco Gavidia, la cifra que da de casos que pueden ser, digamos, injustos, es casi de 27%. Entonces ya es una, digamos, es una cifra representativa en la que la policía me llamó la atención que la defensa, directora de Amnistía Internacional Sí. ha estado acá en el país, incluso creo que advierte sobre algún tipo de sanciones para funcionarios que no logren a la larga. A la larga, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo que eso es natural porque esa es la función. Entonces, de para todos evitar ellos. eso a futuro, creo yo, el estado de excepción está bien y tiene que continuar Y hasta... buena Pero evaluación, tienen- mira la evaluación de Y todas tiene las que tres. Ahí continuar. está. Yo creo que lo- difiero acuerdo. de eso, fíjense. Difiere también de eso, que no está Sí. de acuerdo la población en eso. No, a que necesitamos un régimen de excepción para que la policía y el ejército puedan apresar a los maleantes Lo pandilleros. discutimos la vez pasada. Sí, lo discutimos. Y yo pero es que es la creo única- que no necesitan eso. Yo creo que sí se Necesitan aplicar necesita, la ley. pero en este momento ya lo podemos estrictamente limitar a la fase de los 15 días para las detenciones, porque realmente es imposible para policía, para fiscalía, para el órgano judicial procesar todas las cantidades. A medida que Es las difícil, detenciones ¿no? vayan disminuyendo, es imposible. Claro. Ni siquiera los 15 días son suficientes. A medida que vayan quedando menos pandilleros en Y el yo no sé, territorio y, ustedes y si bajen son las abogados. calidades, Ahora, la cantidad de Yo no detenciones. sé si ustedes que son será- abogados hablan con podemos colegas del hablar de tema ya no penal, porque necesidad. a mí me para la gente en la calle, mire, le dieron la libertad, se demostró que era inocente, pero no lo sueltan. Ajá. Las audiencias no llega, la gente las están resolviendo así, por la misma cantidad que tú decís. Entonces, se Sí puede- las hacen por videoconferencia. Bueno, es pero, decir, pero otros abogados me dicen que no, que su Es que es la defendido no está ahí cantidad. por la cantidad. Entonces, por eso mismo debe de diseñarse un plan que pero vaya Marvin, sacando eso a que los no está ahí, inocentes. pero eso que no está ahí está ¿Vea? desde antes No, de bueno, la pandemia te incluso. digo Es las decir, la quejas de los- videoconferencia es Sí. una opción para Te el digo crimen las quejas de organizado. los abogados. El mismo Yo en proceso, ese el mismo sentido. proceso creo que es lleva sus aristas, en el sentido de que en realidad puede ser de que ya hayan antecedentes
digamos, hay casos evidentes de salvadoreños que pertenecieron a Eso que estos están grupos. mencionando es importante porque hay gente que está saliendo de cumplir la pena de prisión por el delito de agrupaciones Sí. ilícitas y que están siendo recapturados. Incluso vi un anuncio de la Policía Nacional Civil en Twitter en donde decía, este terrorista acaba de salir Sí, de cumplir correcto. su condena por el delito de agrupaciones ilícitas, creyó que iba a quedar libre, pero ya lo capturamos Claro. por el mismo hecho. Ajá. Entonces tiene eso, que ver ese proceso, eso es correcto. literalmente ¿Por qué? una doble Si ya fue persecución. juzgado por lo Sí, que sí, sí. por lo que Ahí generó, definitivamente entonces ¿dónde Es está? ilegal. O, Es igual, otros inconstitucional. casos también que se dan, es decir, es que hay de todo. Hay casos en los que tal vez algunos de estos que fueron capturados supuestamente ya salieron de esos grupos, pero tuvieron algún antecedente que no ha sido juzgado. Correcto, se porque puede todos decir, para entrar no, si él ya mataron a no, alguien. él ya trabaja, etcétera, vamos a ver pero todo, también tenía Tania. algunos antecedentes. en teoría, Lo otro, Marvin, también Aquí lo que es decía, criminología. tal vez alguna rencilla de algún vecino, de que porque le caigo mal, hago una llamada a la policía de que miren que mi vecino ahí es perteneciente y ya, entonces, tal vez en el momento el régimen de excepción implica de que se den este tipo de cosas, pero el punto es ya dentro del proceso, después del arresto, ¿qué se va a hacer? Que ahí es donde debe venir esta parte de estos comités que en realidad puedan evaluar desde el principio si puede haber indicio o no de que Y ojo que no todos los que aparecen en Twitter que dicen liberen porque es Sí, inocente, sí, son sí. inocentes. Exacto. También la plataforma está siendo utilizada porque al final del día todas las mamás, Manipulable. sus hijos son unos angelitos y van a pedir obviamente correcto. la libertad y van a pedir que se haga viral, pero la policía ha desmentido también varios casos así. Ya tienen Decía, más del- aquí en el ya expediente, ya sí, tenían sí, ya tienen incluso indicios, ya investigación tienen anterior, algo. Pero correcto. también hay que entender algo, miren, cómo funcionan estas estructuras criminales, que esa es otra cuestión que la gente no sabe. Un pandillero nunca se va de la pandilla, Sí, claro. la única forma Sí. que se va es muerto. Sí, es O cierto, que vaya nunca a una renuncia. iglesia. Pero para eso antes han tenido Iglesia, que entre comillas, violarlo, porque a veces- han tenido que violarlo Sí, a nunca. él, a su hija, Es o a su correcto. esposa. O sea, hay unas penas ahí, o sea, hay un Sí, sí. ritual ahí para eso. Entonces, pueda que queden muchos de esos pandilleros que ya no son pandilleros, en realidad lo que están es una especie de reserva Sí, 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 de de ese retiro. ejército, Se ¿verdad? puede interpretar ¿Verdad? Por de esa favor, manera. voy a usar esta figura, ¿verdad? Entonces, de reserva para incorporar, o sea, por eso la policía tiene razón en el sentido de, bueno, no es que ya salió, ya no era, entonces es complicadísimo, Sí, es porque bien complicado. hay que entender En la audiencia lógica, debe la filtrarse lógica eso. operativa que tienen estas mafias Yo en su insisto, manejo, ¿no? lamentablemente los derechos humanos, el procurador de los derechos humanos y todo ese instituto no está tomando una acción directa en esta problemática. ¿Quién es él? ¿Verdad? Es que deberían de tener una acción en cuanto a esto. Que yo creo Yo que vuelvo a esta mencionar, ya volvió al yo vuelvo a juzgado mencionar donde el trabaja, caso del ¿no? pastor Serna, que fue traído a su casa. O sea, alguien le ha de haber puesto una denuncia. Y hasta el día de hoy no tiene ni derechos humanos a cargo. ¿Y él está tatuado? Sí, tiene un tatuaje. Claro. El asunto es que ya tiene el abogado que está llevando caso, ya fueron y vieron, no hay antecedentes penales anteriores en el caso No tiene de... nada que ver porque es... Pero si no hay ni un delito, nunca ha sido juzgado de eso. Pero tiene el tatuaje, acaba de decir usted, entonces. Sí, pero entonces El aquí tatuaje En vamos... algún momento abusivo de perteneció, es perteneciente. decir, yo creo que ahí Lo que es donde sucede viene el es que proceso. se presume, Es y que esto es es un es que secreto aquí- a voces que para pertenecer a una pandilla Es que eso es lo que hay que decir. Hay que ver a dónde está la base de hablo de eso. los rituales que Hay que ver tienen. la base, Correcto. porque si no Alguien que entramos, está en la pandilla si no podemos tiene entrar que en asesinar. rumores. Sí. No y son es rumores. peligroso. Hay un estudio que la policía tiene, uno que es de distribución territorial, cómo las pandillas se habían distribuido todo el territorio de El Salvador. Y por zonas están los que pertenecen a uno y a otro. Y además los programas que corrían en cada una de esas zonas. voy a Eso dec- sirve ajá. de fundamento para la Y voy a decir policía. algo, no, esto que voy a decir no me quiero referir al Sí. pastor porque ya no lo conozco, Sí. no sé. Pero las pandillas utilizan gente civil que son sus testaferros para los negocios, para lavarles dinero, para darles albergue, para sacarlos, es decir, es que Los es que es una- colaboradores. Informantes. es una estructura. Los colaboradores. Es Informantes. decir, Y es se gente- consideran miembros, dice la sala. Claro. Pues sí, exactamente. O sea, yo no digo que sea el caso que tú estás El caso diciendo, de porque él, yo no lo pero conozco. sí está. Sí, Pero Pero si está de alguna tatuado es bien manera puede haber difícil un- decir, Pues sí, no es tiene no tiene nada que ver. para un juez, es más ¿verdad? complicado, es más fácil la situación de los que ya fueron condenados por es que ese aquí delito. estamos tocando el punto y se que va lleva a pasar ya cuando entren la diligencia de cada uno de ellos. Lo difícil que es
para un juez determinar si es culpable o no culpable. Pero la si estuvo participando o no. Si tiene el tatuaje en la inspección corporal de policía en las 72, bueno, que ahora son 15 días, cuando llega donde el juez, ya tiene esa inspección corporal que dice tatuaje de tal pandilla. Es decir, ya ni siquiera... No es una inspección corporal, es un análisis para ver qué Claro, hay. que se hace en el territorio. Sí, y el policía... No, se hace ya capturado. No, por eso, bueno, en el territorio lo hace en primera fase el policía. Yo conozco un joven que se tatuó las letras de esta pandilla y no pertenece a ellos, sino que son sus propias iniciales. Bueno, claro. Pero entonces está el DUI, hay un antecedente. No, y también el estilo de las letras. Es decir, quizás ni es de la zona. Porque son letras góticas o de estilo. No le van a creer. Mauricio Samayoa. Perdón, digo por el tema de que usted dice. Ahora, el otro tema aquí me llama la atención. Voy a la pausa y regreso de nuevo. Vamos a continuar con este debate. 7:17 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, muchísimas gracias. Me está pidiendo un vale para probar. Un vale de gasolina, te lo vamos a dar gracias a Texaco con Tecron. Que voy para San Miguel, por cierto. Ahorita nos están Texaco escuchando. puede pasar para acá todos los cupones. Nos está escuchando los ejecutivos de Texaco, Carlitos y el resto. Ya van a venir, esperemos. Vaya. Vamos a ver. Te creo. ¿Con quién había quedado? Discutíamos. Vamos a ver. Quiero comenzar con esto que lo decíamos en la pausa. O sea, a manera de humor. Tu nombre colocado. O sea, vamos, si yo me llamo Marvin Antonio Ortiz, no me voy a poner la Mao aquí. O sea, es decir, y después estoy explicando eso a la policía en una situación como esta. O sea, si alguien tiene las siglas, que sea creativo, pues. Que busque y se las modifique. No, es decir, que después las van a borrar. Que trate de evitar eso, ponerse las siglas de una pandilla. O sea, no podés culpar al policía y al soldado que está en el territorio que va a creerle eso, que va a empezar a razonar o a filosofar sobre por qué me dice el nombre. Más si son las iniciales del exnovio. O de la novia, no. Pero es que el tatuaje se volvió un hay un punto clave dentro de todo este proceso y es que en realidad, de alguna u otra manera, en muchos de los casos, no estoy diciendo que es en todos, pero en muchos de los casos ya hay antecedentes que ya están clasificados de hace años. Por ejemplo, es común ver que cuando la policía o el ejército detiene algo, lo primero que hacen es pedirle el DUI. O sea, no es que vayan y directamente, veo a Tania, ya usted le veo cara de pandillera, vámonos. No, le piden el DUI. De ahí se van a un proceso de llamar, me imagino, a consultar la base de datos o algo. Dependiendo de ese del resultado que saquen, ahí se dice o no. Eso se ha dado en muchos de los casos. Entonces, hay una base de algún antecedente por mínimo que muchas de estas personas lo hacen. Y no es común que en realidad se piense que al primero que vean con cara de malo ya se los jalen. No, hacen por lo menos un primer proceso. Aquí el punto está en cómo se va a avanzar después de la detención. El FMLN armó esa base y lo hizo, que fue parte del debate que tuvimos el viernes pasado, Tania. El FMLN armó una base de datos de esas familias y de esos lugares con el programa PATI. Ahí está esa base. Se ha ido llenando. Entonces, y la policía tiene esa base de datos. Y se ha perfeccionado toda la información. Pero quiero aclarar algo. Que no todos los de PATI son mareros. No, pero es que se le dio a familias o gente de en comunidades. Algunos sectores. Exactamente. Entonces eso se lo pasaron a la policía. La policía tiene esa base de datos también. Y eso lo hizo el FMLN. En lo que hablábamos hace una semana de si le das o no le das trabajo a las familias de los pandilleros, ¿verdad? La remuneración del trabajo a la familia. Por ejemplo, pero en este caso el FMLN le dio trabajo. No, el FMLN negoció las vidas de los salvadoreños y hasta les enseñó a tirar en los polígonos. Y creó el PATI para eso. Ojo, entonces esa base existe. Ahora, hay gente que me escribe y me dice, mire, es que pasa esto. ¿Y cómo fue? Lo llegaron a traer. Generalmente cuando lo llegan a traer es porque alguien llamó. Pero entonces aquí tiene mucho... Yo le digo, hombre, ¿y qué amigos tiene? ¿O cómo se lleva usted con su vecindad? Pues porque eso tuvo que haber sido alguien que lo conoce, o que tiene un problema, o que él tuvo... O sea, es decir, es complicado, pues. Entonces este es un país
que la gente tiende a sospechar de la gente porque no sabes, vea, por las experiencias. Hasta uno no sabe hasta si dentro de la misma familia o se lanza hay alguien que se tenga alguna lanza vinculación. un rumor muy irresponsablemente, y de eso yo puedo decirlo. Hay alguien que se quiere montar aquí en esta plataforma, que tiene su programa, que asegura que yo participé como pastor en la tregua de las pandillas. Yo le dije, presenten las muestras. Primero, yo no fui de la red de pastores, nunca he sido miembro de esa asociación, nunca estuve de acuerdo, por cierto. Segundo, difamarlo a uno de esto, y hasta el día de hoy no hay día que a mí alguien me escribe y dice, este es un pastor que estuvo señalado y participó en la tregua con los pandilleros, lo cual es una mentira. Pero eso es parte de la polarización en la que estamos viviendo. Pero cuando se dice algo en contra del actual gobierno, sos un opositor y te dicen muchas cosas. No debe y si ser así. A favor, pues es la misma situación. No porque se consideren intelectuales o académicos, la situación es diferente. Las ofensas, los insultos, las amenazas son iguales. Es terrible la polarización en la que estamos actualmente. ¿Quién fomenta? Y este tema es bien polarizante. Yo lo entiendo. Tema de las pandillas, el estado de excepción. Porque, por ejemplo, a favor el viernes pasado con Tania, yo planteaba el hecho del trabajo y que tiene que ser remunerado, pues, porque no sé, veamos la Constitución. Pero Tania decía que no. No, veamos la Constitución. Aquí evacuemos esas dudas. La Constitución en el 37-38 establece que no puede haber un trabajo si no hay una remuneración. El artículo 9 me parece que dice que no puede haber trabajo sin retribución. Retribución, pero una retribución de qué naturaleza, no te dice que sea económica. Exacto. Yo nunca le daría una retribución económica a un pandillero que trabaja en un penal para que sostenga a su familia que está acostumbrada a vivir de la extorsión. La cosa es que de antemano hay que decirlo, si tú vas a la oficina de centros penales, ahí hay un kiosco que tiene una venta de productos que ellos hacen en las cárceles. Sí. Y ese dinero, imagino yo que va a ellos, sí, ¿verdad? Pero es delincuencia común. Es que no, cuando es de terroristas, como querrás. Es excepcional absolutamente. Pero la cosa es, Estados Unidos tiene 870,000 presos trabajando y les paga, si la cárcel es estatal, 20 centavos la hora, y si la cárcel es federal, 40 centavos la hora. Le ha puesto a las familias de los presos el food stamp para que coman, vivienda social. Preguntarle a Estados Unidos si hace eso con los terroristas que tienen Guantánamo. No, lo que pasa, es que Guantánamo es, para empezar es el nivel de terrorista para nosotros en El Salvador. Para entonces viene la valoración de por eso es que para la delincuencia común para empezar Guantánamo, Estados Unidos cerró Guantánamo. Sí, pero es que yo siempre he sostenido que el programa de reinserción para estos terroristas no puede ser el mismo del yo cambio de la delincuencia común. Ya me imagino que absolutamente excepcional todo lo que se aplique a ellos, incluso esta fase en donde hay retribución. Ya me imagino que a Osama Bin Laden lo hubieran puesto a hacer ese tipo de trabajo y que la remuneración se lo dé a todos sus súbditos. Osama Bin Laden lo mataron y lo enterraron en el mar, ¿verdad? Entonces, pero Tania, ¿cuánto le cuesta al Estado a estos pandilleros allá adentro? Les dan habitación, les dan vestuario, les dan comida, les dan salud y entretenimiento también, que son las actividades que tienen que hacer. Entonces, ¿cuánto le cuesta esto al Estado? Sí. Y no lo están pagando nadie, nosotros lo estamos pagando. Bueno, ellos pueden hacer un acuerdo con el Estado, porque sí lo dice, con retribución y que sea un acuerdo aceptado, es decir, que haya voluntad. Pero hay que verlo también. Entonces, si el interno acepta trabajar y tener acceso a ciertos beneficios, es una negociación independiente. Vuelvo a repetir para aquellos que hicieron el corto de la charla que tuvimos el viernes pasado tú y yo, es que hay que ponerlos a trabajar. La Constitución dice que no puede haber un trabajo sin retribución, hay que acordar cómo va a ser esa retribución. Sí, exacto. Que no es necesariamente económica. Porque si no caerían en el estado de esclavos, pues, y entiendo que la esclavitud está prohibida. Si los ponen a trabajar sin retribución, que la retribución sea aceptada voluntariamente por el interno. Y no sé si pero es que hay que verlo desde el Código Penal y también desde la Constitución, que cuando alguien pierde sus derechos civiles, o sea, hay que ver qué derechos pierde un reo. No podemos aplicar un derecho constitucional, que es la remuneración, que se entiende a alguien ciudadano de bien. Sí, correcto. Pero alguien que ya está preso pierde ciertos derechos. Pero si la Dirección de Centros Penales tiene programas de implementación de trabajo al interior de los centros. Hay que verlo desde la óptica legal. Correcto. Sí. Y dentro de la legal, la penitenciaria, porque es un área completamente diferente de la parte penal, estrictamente de proceso. Porque también hay que ver las penas que van a tener ellos. Y aquí esto nos mete a un tema que a muchos no les gusta, es el tema de la pena de muerte.
¿verdad? Que la Constitución lo establece la pena de muerte, pero para militares, en caso de guerra, ¿verdad? Ahora, hay que ver cuál va a ser la pena que le van a dar a estos pandilleros, que va a ser cadena perpetua, y hay que ver bajo qué régimen o bajo qué estipulaciones van a perder ciertos derechos, o si vas dentro del centros penales nuevos que se va a crear y que es necesario por la cantidad poblacional. Por eso yo preguntaba en una de las pausas que quién estableció la cantidad, porque se habla de 70,000 pandilleros en el país. ¿Quién estableció esa cifra? Hay varios informes. Entonces, estamos diciendo que si el objetivo, y este sigue, y ojalá así se haga, puedan apresar a todos los pandilleros que realmente lo son, meterlos, o sea, hay que verlo en la focalización, qué se va a hacer con ellos, cuál va a ser la ley. Tienen todo el aparato ahorita de la Asamblea Legislativa para modificar la ley de Código Penal, crear una especial para los terroristas, como así se le ha denominado. Sí, pero por eso, pero no establece estas cosas que estamos viendo. No, pero van a tener que devengar su trabajo, porque tampoco vamos a caer en lo inhumano, por ejemplo, que en algunos países de islámicos se establece, porque conozco, por ejemplo, en Marruecos, donde un ministerio cristiano es el encargado de alimentar a todos los reos. Donde un salvadoreño estuvo preso por andar predicando el cristianismo también, ¿te recuerdas? Sí, entonces, pero ¿qué es lo que pasó a este ministerio cristiano al ver que allá no hay fondos del Estado para los reos porque han cometido un delito? Tampoco podemos caer en ser inhumanos. Claro, pero el punto es que debe ser mucho más integral todo este proceso. Es decir, si bien tienen que hacer un trabajo, porque eso creo que no está en duda. Ahora el punto es cómo va a ser la remuneración que se va a tener, que no necesariamente es a través de un pago. Sí, la retribución. La retribución que no necesariamente tiene que ser a través de papel moneda o de una transacción económica, sino que puede ser a través de la propia alimentación que se pueda tener. Pero también el factor de formación. O sea, no solo puede ser, va a trabajar y que subsista, sino también cómo se va a formar, en el sentido que esa formación le sirva para posterior. Es que a ellos hay que resocializarlos. Sí, es correcto. En el sentido de una formación, de una actividad laboral, una especialización o algo. Pero no solo hay que verlo desde el factor que deben trabajar y ya. No, también hay que formarlos, porque si no de nada va a servir. Van a venir otra vez a reinsertarse y a querer ganar la vida fácil. O sea, pero ya con un elemento mucho más integral, que para mí estos programas deben ser repensados nuevamente con base a esta cultura. Y ojo que la condena trae aparejada una reparación civil del daño ocasionado por el delito. Esta gente ha ocasionado tremendo daño a la economía del país. Ahora, a la gente. la condena para ellos, van a pagar todo eso? Yo no le veo la posibilidad de reinserción. No, hay unos que no. No, es que veamos, tendrán 25 años y les van a caer 40, 50 años. Pensar en que va a reinsertarse a la sociedad ya es nulo. Casi es nulo, pero no necesariamente. Lo que sucede es que hay una socialización primaria que en ellos no funcionó. Ellos viven en una sociedad sin normas. Es una anomia completa. Lo que pasa es que hay que formarlos desde abajo. Lo que pasa es que también se necesita hacerles un examen psicológico. No, por supuesto. No, porque son distintos los niveles. Pero no solo estamos hablando de criminología. Es más el tratamiento. Y también son distintos los niveles. Un colaborador no puede tener el mismo tipo de trato dentro de ese contexto que alguien que ha asesinado a 40 personas. En la actualidad, la neurociencia ha determinado que hay muchos delincuentes que ya tienen atrofiada la neocorteza frontal y es bien difícil que esta gente se reinserte. Por eso algunos, eso de Aníbal Lecter, que lo amarraba en una carretilla, eso es cierto. Hay muchos criminales que es imposible, y El Salvador tiene varios de esos. Hay gente que no va a ser posible reinsertarla, pero es la minoría siempre dentro de esa población carcelaria. Hablando de Amnistía Internacional y de otros organismos, el presidente durante su intervención en el discurso pues habló del tema soberano, ¿verdad? El tema de la soberanía, que fue el otro énfasis, en la cual entre varias intervenciones dijo: El Salvador es un país libre, soberano e independiente. Tomamos nuestras propias decisiones, eso lo tiene que tener claro el mundo. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, hacía énfasis de que el discurso tuvo características quizás bastante centradas. Una, en destacar el logro del combate a la delincuencia como el énfasis primario.
El segundo elemento fue el de decirle a la comunidad internacional, si quieren ser nuestros amigos, pues acompáñenme, pero no me vengan a decir qué voy a hacer yo acá en mi casa, ¿no? Claro, es que es como lo decía en mis primeras intervenciones, es la misma lógica del discurso que el presidente ha venido manejando desde su inicio. O sea, en el sentido de querer manifestar, de querer potenciar la autonomía del país. Y eso es una de las características que también no se miden en las encuestas. Las encuestas se miran por la economía, por la inseguridad, etcétera. Pero sería un punto muy interesante La Francisco Gavidia evaluó esa parte. Correcto, pero digamos en general, dentro de todas las encuestas, el valorar que tanto la población se siente identificada en esta autonomía, en esta independencia que se pueda ver. Que claro, que es un sentido nominal, porque sabemos que no es que seamos independientemente, por ejemplo, a nivel económico. Dependemos de instancias financieras que nos autoricen o nos prestan. Y del mercado internacional. Del mercado internacional. Yo se lo pregunté a Dagoberto Gutiérrez ayer, le decía, no, si eso es bueno, me decía, pero ¿qué pasa cuando estos organismos internacionales te condicionan? Correcto. O sea, es decir, es una bueno, se puede buscar dinero o cooperación por otro lado, me decía. Claro, aquí el punto es tener relaciones claras y relaciones sin incidencia. Creo que por ahí es donde va el tema del presidente y que tiene que verse muy en cuenta. Ojo, y que no solo es de este presidente. Veamos ahora a nivel internacional, sobre todo a nivel de América, cuántos presidentes están tomando postura ante asistir o no a la cumbre de las Américas. Y se vuelve eso una independencia para ya no estar dependiendo de países que dictaminen qué hacer y qué no hacer. El crecimiento de alguien va a ser en la medida que nos deje tomar las propias decisiones. Vamos a ver. Yo creo que la posición del presidente en política exterior es novedosa, en el sentido de que El Salvador siempre... Disruptiva, gracias, disruptiva, es correcto. En relación a la historia que ha tenido el país en política exterior. Es decir, que no la hemos tenido. Esa es una cosa. Entonces, ¿qué cambió cuando hubo cambio de embajador? Por ejemplo. Con Estados Unidos. Por ejemplo. Pero hay algo también que muchos ignoran. Voy a citar casos que me llaman la atención. El presidente dice de que pide respeto. Habló de no ser ni patio trasero ni patio delantero. Ante expresiones anteriores que claro, se habían vertido sobre el país. Hay una cuestión. La intervención en la región comienza ya por 1850, cuando Estados Unidos tenía problemas de comunicar la costa este con la costa oeste y se aparece la fiebre del oro en California. Y la manera más fácil, fíjate, para llegar al otro lado de Estados, porque no tenían carretera, era a través de Centroamérica. A partir de ahí quieren construir un canal en Nicaragua y empiezan, vea que hasta tuvimos que hacer una guerra todos los centroamericanos contra el filibustero William Walker. Y no ha parado desde esa vez la intervención estadounidense en nuestra región, imponiendo presidentes. Y se fueron a Panamá, ok. Y finalmente hacen el de Panamá, y para mantener el canal de Panamá tuvieron que seguir interviniendo, ¿no? O sea, la intervención de Estados Unidos no ha sido precisamente para ayudarnos, ¿verdad? Ojo, no ha sido para ayudarnos, ha sido para tenernos bajo control. Y esa es una responsabilidad histórica de ese imperio. Pero no ha ayudado. Entonces, no. Yo creo que sí ha ayudado, pero también en su beneficio. Ha ayudado a políticos corruptos que se han robado esa ayuda. Yo te invito a que veas toda la inversión del... Pero entonces es responsabilidad de los políticos salvadoreños que se han robado. Exacto. Sí, pero no quiere decir que no ha ayudado. No, pero ellos se han hecho del ojo pacho frente... ¿Crees que no sabían los gringos que estaban robando toda la ayuda que daban? Ahí estamos. Sí, ese factor... Sabían, Adán. Lo que pasa que como había que mantener primero dictaduras militares, ¿verdad?, porque había Guerra Fría, y luego después gobiernos que se alinearan con el consenso de Washington, entonces por eso había que mantenerlos ahí. Ellos se han hecho los desentendidos con la corrupción. Vea, Guaidó, ¿cuánto se ha robado Guaidó de la ayuda que le han dado? Como $800 millones. Y mira si le dicen algo, pero si Guaidó se pusiera, vea, ya en contra, y le sacan toda la corrupción. Zelensky, ¿cuánto se está robando de la ayuda que le están dando? En Ucrania. Entonces, pero no dicen nada de eso. Entonces, claro, si se le sale del guacal, lo procesan.
Pero mientras esté, lo dijo Roosevelt, ¿verdad? Ahora, lo de Zelensky no sé de dónde lo sacas en términos de que se está robando. Lo que pasa que en un contexto como el que tiene ahorita, no sé si él tiene. No, lo que pasa es que tú solo has de ver una versión de la historia. Entonces yo veo varias versiones de la historia. Estamos hablando de una historia, no una historia como tal, estamos hablando de algo contemporáneo. Hablando de Zelensky, del problema que tiene ahorita. Claro, ya le Lo que pasa es que Marvin mira, además de estos canales de también mira los que nos han prohibido ver. A Marvin lo educaron los rusos. Exacto. Pero no solamente eso, ¿sabes veo que de los 40,000 millones, de los 40,000 millones que le ha aprobado Estados Unidos, ya le detuvieron esa ayuda? Porque resulta que las armas que le están enviando no son las que se están viendo con las que está combatiendo en el territorio. Ese es el problema. Entonces, ¿esas armas a dónde están? Pues las armas que le están dando. Yo quiero volver al punto de esa soberanía. Y sí, qué bueno que se maneje esa postura. El punto es cómo vamos a tener acciones para poder irnos separando de esas decisiones. ¿A Biden le interesa América Latina? ¿Cuántas veces ha venido Biden a América Latina? Ahora, mira, hagamos un ejercicio, Marvin. Si querés. ¿Qué va a pasar si no llega a México? Bueno, de hecho, Cuba no está invitado, Venezuela no está. Y creo que a Ecuador ya le dijo que no, y no sé quién más de Sudamérica. Brasil, Argentina. El Salvador me lo dijo acá, en este programa abiertamente, me lo dijo la embajadora ante Casa Blanca, que el presidente no había confirmado su participación, el presidente Bukele. Y empieza el lunes ya la CARICOM tampoco está en esa postura. CARICOM. Sí, en el sentido de que las islas estas caribeñas tampoco tienen una postura de no asistir si no se cambia la decisión. Ahora, mi pregunta es qué va a pasar en ese cónclave si no llega todo esto. Vamos a ver, si es una cumbre de las Américas, ahí tienen que estar dos países que son como los líderes de América, ¿no? Brasil y México. Si estos dos países no van, la cumbre pues pierde realmente sentido, porque estas son las dos potencias latinas. Pero si hablamos de democracia, ¿qué tan democrático es que se excluyan a otros países? Argentina ha anunciado hoy el presidente Fernández que va a ir, pero va a ir, dice, a ser la voz en discordia en la cumbre. Claro. A decirles que no haber invitado a todos los países es un error. O sea, va a ir a protestar. Lo acaba de decir Leonel Fernández hoy. Sí, es que entonces que Argentina es, irónico, digamos, Estados Unidos con esa postura y comprándole todo el petróleo a Venezuela. A Cuba le acaba de autorizar la apertura de vuelos. Sí, exacto. Pero ¿sabes por qué lo hace? Lo hace porque frente a la cumbre de las Américas, Estados Unidos vio que se le estaba... o sea, es una derrota diplomática para Biden a nivel de toda la región. Entonces, para ablandar a México, a todos los países que estaban diciendo que no iban a ir, dijo, bueno, pues miren, me voy a poner en la posición... o sea, cuando vos ves los canales gringos y ves a Blinken tratando de explicar que miren, vamos a invitar a Cuba, pero a nivel de delegación... Vea, que solo vengan funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Podemos hacer, pero convenciendo al embajador de Estados Unidos en México y yendo a la oficina de Manuel López Obrador, mire, es que si usted no va, la cumbre no sirve. O sea, y tratando de presionar, y que creo yo que Obrador, la cumbre empieza el lunes. Sí. Y Obrador no ha confirmado. Lo que sí ha dicho es que va a mandar al canciller a Marcelo Ebrard. Pero no es entonces, Yamatei ya dijo que no va a ir. La presidenta de Honduras dice que no va a ir. El CARICOM, que son 14 países, dijeron que no van a ir. Bolivia ya dijo que no va a ir. Y entonces de las Américas, ¿quién sí va a ir? Es decir, van a haber representaciones de bajo nivel. Todos los países van a estar ahí, pero van a hacer representaciones. Eso es un mensaje sus embajadores que están ya en Estados Unidos. Yo lo veo todo en geopolítica, y todo el problema es que la sede, el anfitrión es Estados Unidos. Creo que sí. La cumbre hubiera sido como las anteriores. No solo creo que sea por la sede, sino por la decisión de excluir a los países. O sea que si se habla de que este espacio, esta cumbre, es para discutir sobre temas de democracia, ¿qué tan democrático va a ser? Ahorita, de por que ejemplo, yo decida México, no invitar a pasa países. una cuestión. México ha mantenido un discurso diplomático fuerte con España, por ejemplo. Obrador le ha pedido que España se disculpe, ha multado a empresas españolas que en Perú ha tenido un problema con empresas españolas porque les ha dañado el medio ambiente. Entonces,
y Estados Unidos invita a España a la cumbre de las Américas. Siempre. Entiendo el objetivo de invitarla a España, Que siempre ha estado en todas las cumbres. pero en todas las cumbres ha estado Venezuela, Nicaragua y Cuba. Entonces hoy resulta que no Por los el invita. anfitrión. La primera cumbre... Porque relaciones políticas no tiene con esos países, Estados Unidos. La primera cumbre fue en Estados Unidos. Por eso. Fue en Miami. Y fueron todos ellos. Claro, porque la primera. Pues sí, va. ¿Cuándo fue la cumbre que estuvo Obama donde le regaló Chávez le regaló el libro de Galeano y le dijo las venas abiertas de América Latina? Y lo dijo, Fue en México. no, en México fue. Sí, allá Yo fue creo una que no, cumbre. creo que fue en, no sé si fue en... No, esa creo que fue la de México. Aquí, Sí, yo dentro de esto me hago dos preguntas. ¿Es la cumbre de las Américas O de los amigos de Estados Unidos. o de qué América? Esa es la pregunta. ¿De las Américas Es que yo o de creo qué que- América? yo creo que y dos, El influye- presidente, ¿qué tanto? el presidente en ese contexto, porque como en el caso muy específico, Estados Unidos ha dicho, o algunos sectores también acá han, repetido estas declaraciones de que lo que se tiene acá es una dictadura. El mismo presidente lo decía en el Sí, discurso, decía, pero es que dicen que aquí hay una dictadura porque ahora sí hay liderazgo, Imagínate qué hay paradójico. valentía, hay firmeza y hay una visión. Pero como Imagínate lo qué dice paradójico, Dagoberto, Ernesto. Qué paradójico. Como lo dice Dagoberto, la mayoría instaura la dictadura. Ahora, No, ¿qué que es? ahora afecta pero a el la punto mayoría es que minoría. si se habla de una Ahí dictadura, están las entonces ¿por qué declaraciones. he invitado Vean. El Salvador? Si no, también ya hubiera estado dentro de esa lista de excluidos como está Nicaragua, Venezuela, Cuba, pero no se ha Como dicho ya nada se al respecto. excluyó, de Entonces, hecho, a El Salvador. sí, en correcto. el tema No se ha de hecho democracia. énfasis en ese sentido. Ujú. Entonces, Hay algo que también refleja la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia y que aborda el tema sobre las posiciones que Ahí está en el gobierno- recuerdo, mira esa fotografía La de exposición. Chávez con Ajá. Obama. Sí, que le entrega el Y libro, le da Las el- venas abiertas de América. De Sí. las venas abiertas de América Latina, sí, de Entonces- Galeano, entonces- de Eduardo. Eduardo Galeano. Entonces, el Eduardo punto Galeano. es este. La encuesta ha dicho de la Gavidia refleja lo que hemos dicho ya nosotros en este panel. La gente, fíjate, dice que está de acuerdo que El Salvador debe de ser independiente. Sí. Relaciones con otros países. Y dice que debemos, y la Gavidia plantea si con China o con Estados Unidos. Y la respuesta es con los dos. Entonces, yo lo que creo que el presidente Bukele ha intentado, ¿verdad?, es ser amigo de todos. Sí. Y que es lo más Es lo lógico que mejor, debe de hacer un exacto. país como el nuestro. O sea, ¿somos amigos de los Estados Unidos? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. El problema es con la administración Biden. Sí, las injerencias ¿verdad? políticas. El problema es con la administración Biden, no es con los Estados Unidos. Y creo que la gente entiende eso. Sí. Creo que la gente entiende eso. En la encuesta En de la Puerto Gavidia. España fue la entrega de eso, en Ah. Trinidad y Tobago, por eso Trinidad te y decía, Tobago. no fue en, Ajá, en el Caribe. en el Caribe, te digo. Y luego después la gente entiende que China está cooperando bastante, una cooperación importante Con los proyectos. con los proyectos que ha aportado. Arena comete un A error. contrario, Censo, que Estados Unidos ha retirado el apoyo a las instituciones gubernamentales. Pero Estados Unidos ha ayudado históricamente No, por Y se está supuesto, canalizando yo creo por que otros eso medios. nadie Se está lo niega. canalizando Ahí. por medio de ONGs o de Y otras en el instancias. caso, Pero ahí Arena eso comete Sí, claro. un error de criticar, porque eso es una de las críticas que ha lanzado la nueva dirigencia de Arena sobre la posición de El Salvador con el caso de la guerra de Rusia-Ucrania. ¿Viste la- Donde El ¿Cómo han afectado Salvador- esas medidas económicas donde- en pero es estas que- decisiones pero de es los que presidentes? no es la guerra de Putin, como quiere decir, son las Son las sanciones medidas, sí, económicas que le ha correcto. puesto Estados Porque Unidos incluso en, y las Europa. en la evaluación de la UCA a- al presidente a aparece Rusia. la elevación en el costo de la canasta básica como uno de los puntos débiles. Claro. Pero es que eso no es responsabilidad del presidente. Exclusivamente. Es decir, exclusivamente, correcto. Es- Pero es sin a raíz embargo, de las ha sanciones. influido. Vamos Exacto. a la pausa, Entonces, regresamos. hay una cosa que quede claro antes. Debemos de ser amigos de todos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Teníamos un debate abierto sobre el tema de las consideraciones con relación a si que verdaderamente lo que tenemos es liderazgo o es que tenemos un carácter de, digamos, autoritario o consecuente a la crítica que muchos sectores hacen, Marvin. Yo creo que hay que entender algo. El gobierno de El Salvador no está peleado con Estados Unidos. Tiene una situación tirante con la administración Biden. Y el presidente Bukele en este sentido tiene un as a su favor, y es que Biden tiene bajo nivel de popularidad en Estados Unidos. Ha bajado al 32% de aprobación. Su vicepresidenta, que podría ser la sustituta,
es un 12%. Le encargaron a Kamala Harris que atendiera el problema de la migración. Fracasó totalmente, si se fijan, ya no habla de ese tema. Él prometió una ley de legalización a los hispanos en Estados Unidos. Ni siquiera ha presentado el proyecto, no ha logrado un consenso en el Senado para que esto pase. Volvieron a mentirle los demócratas a los hispanos en Estados Unidos. Tiene 20,000 salvadoreños presos que ya va a tener que liberarlos. Entonces, el problema no es con Estados Unidos, el problema es con la administración Biden. Y las encuestas dicen que no se va a reelegir. 2 minutos para ir casi concluyendo el programa. Se conmemoraron ya, se dio el informe de los 3 años de gobierno. ¿Cuáles son las expectativas de lo que el país ahora va a requerir? Vamos a ver. El presidente puede reflejar esto como en una mesa de 4 patas. Ya salió bien en el aspecto de salud, una pata. Ya salió bien o está ganando este aspecto de seguridad, que es la otra pata. Pero faltan 2. Para mí, 2 patas que debe encaminar en estos 2 años que le quedan. Uno es a nivel de educación, que también debe ser una valoración profunda y no únicamente esos esfuerzos de tecnología, sino más profundo, de renovar el plan de estudio, qué tipo de salvadoreño queremos, etcétera. Y el otro, quizás el pilar también fundamental, la economía. Sobre esas 2 patas son las que deben caminarse. A ver. Sí. Sobre un tema que ha estado ahí, que no lo abordamos, y quiero leer lo que dice la definición del diccionario de la Real Lengua Española sobre dictador. Corramos por el Rápido. tiempo. En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos, apoyado en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Persona que abusa de su autoridad o trata con dureza a los demás. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Lengua Española, que es un dictador. Por lo tanto, si lo veo de esta manera, nuestro presidente da muchas luces de ser un dictador. Bueno, entonces es un dictador puesto por la gente y puesto por las mayorías, que es la base. Es que hay que ver lo que democráticamente él llegó. Correcto. Nosotros esperamos. Está ejerciendo un perfil de dictador que ojalá que cambie. Si nosotros esperamos que la gente valore esos temas, entonces tenemos que comenzar a trabajar en la educación. Lo que sucede es que no podemos exigirle a la gente que haga ese tipo de valoraciones cuando no se les ha dado las herramientas para hacerlo. Entonces tenemos lo que tenemos, y lo que tenemos actualmente es una población vulnerable, mayoritaria, que ahora es visible para un presidente de la República, y eso, para que cambie, va a tardar muchísimo porque la gente está percibiendo los beneficios. Yo creo que ahora, dentro de las encuestas, incluso que se haga lo que sea, pero nosotros lo podemos valorar como populismo. Sí, hay acciones la gente que se recibe, correcto, la gente que está recibiendo los beneficios no lo ve como populismo. Para nosotros puede significar poco, pero para ellos significa su vida entera. Y yo creo que eso es lo importante que hay que reconocer, y sobre eso hay que trabajar, sobre estas mayorías. Ayer lo definía bien Dagoberto en su intervención, cuando yo le hice esa misma pregunta desde la crítica que se le hace, ¿no? O sea, si lo querés ver desde ese punto de vista, para una mayoría, sí, le está beneficiando, sí, ¿verdad? Pero es de alguna manera autoritario para un pequeño sector que no está. Que son los equivocados que dice la UFG. Miren, el presidente en su discurso, por la forma en que lo dio, y habló de liderazgo, no de dictador. El presidente Bukele no es dictador, es autócrata. También revisa la definición de autócrata. Él es autócrata. Sí. Pero este país necesita, él le llamó liderazgo, la gente dice mano dura, ¿verdad? Es decir, liderazgo, decisiones concretas, fuertes. Aquí lo que hay y es se liderazgo. basa en precedentes jurídicos de las salas anteriores para hacer lo que él es está haciendo. autócrata. Y si lo querés encasillar en alguna línea ideológica, él es nacional populista. Entonces, por favor, ahí está en el número 13, donde él lo dice bien claro. Dicen que aquí hay una dictadura porque ahora sí hay liderazgo. Lo que el presidente se define es con liderazgo y definición para hacer las cosas. Eso es lo que entiende que es lo que quiso decir. Claro. Ahora, pero veamos, no hay separación de poderes. Yo creo que Ernesto Caso cometió el error. Pero volvemos a lo mismo, la mayoría dio eso. Cometió el error de que él abriera la sesión, que es un derecho del presidente de la Asamblea Legislativa, y da un mensaje bien claro. Aquí se manda el error es relativo. El error es relativo. ¿Para quién es un error? Claro. Porque para la mayoría de la gente que recibe el discurso a bien, es un millennial también, hombre. Es la legitimidad que se le da. Bueno, se quiere legitimizar la falta de separación de poderes, es lo que tenemos. Viene el 2024. Debe ser un proyecto, porque si no, no se este tipo de cambios. Se me fue. Miren estas imágenes, vamos a tener mucha lluvia las próximas horas. Tenemos un campo de influencia muy fuerte.
Allá en la zona también pueden apreciar ustedes en la zona que corresponde al occidente del país, centro, el impacto muy fuerte que estamos visualizando que podemos tener es toda esta zona de convergencia intertropical, hay que como le conducir llaman con los paciencia y especialistas. tolerancia porque hay muchos accidentes cuando sí, las calles ahí está, están miren, mojadas. una aproximación más a nuestro territorio. Gracias, 8 de la mañana en punto, a los 4, a Gracias. todos nuestros televidentes, Bendiciones. gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.